Bienvenidos de nuevo a mi canal, el epicentro de los dramas, los romances y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Y como bien saben, aquí no dejamos piedras sin remover, especialmente cuando se trata de nuestra pareja turca favorita, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Ponte cómodo, sírvete tu bebida favorita y prepárate para un festín de chismes, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que nos ha tenido a todos, absolutamente a todos, al borde de nuestros asientos del famoso osito de Kerem. Sí, ese peluche que ha hecho apariciones estelares en fotos, vídeos, stories de Instagram y hasta en entrevistas, el osito que sospechamos, es mucho más que un simple juguete inanimado. ¿Qué secretos celosamente guardados esconde este adorable compañero de Kerem? ¿Será un regalo con un significado especialísimo, otorgado por una persona importantísima en su vida? ¿Una reliquia familiar, transmitida de generación en generación, cargada de recuerdos y nostalgia? ¿O acaso, y aquí es donde la cosa se pone buena, un mensaje en clave de Hande, una especie de código secreto que solo ellos dos pueden descifrar? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este enigma digno de Sherlock Holmes, un pequeño recordatorio amistoso. No olvides suscribirte al canal, es completamente gratis. Y lo más importante, activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras investigaciones, análisis exhaustivos y por supuesto chismes jugosos. Tenemos mucho más contenido explosivo planeado para ti, y no querrás perdértelo ni por todo el oro del mundo. Así que manita arriba, campanita activada y vamos a chismear como si no hubiera un mañana. Bien, pongamos todas las cartas sobre la mesa, para que nadie se pierda en el laberinto de especulaciones. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que al pronunciarlos, evocan pasión desbordante, talento innegable y un auténtico volcán de especulaciones y teorías conspirativas. Su romance, que floreció como una rosa en primavera durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, tanto dentro como fuera de ella. Cada interacción, cada mirada, cada sonrisa era analizada con lupa, en busca de la más mínima señal de su amor. Pero como suele suceder en el impredecible y a veces cruel mundo del espectáculo, su relación llegó a un punto final, dejando a miles de fans desconsolados, con el corazón hecho trizas y un mar de preguntas sin respuesta que aún resuenan en el aire. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, incluso después de su separación, un objeto, un simple objeto, ha permanecido constante, inamovible como una roca en la vida de Kerem, el osito. Lo hemos visto posando en sus fotos de viajes exóticos, relajándose a su lado en momentos de tranquilidad, e incluso haciéndose presente en algunas de sus sesiones de trabajo más importantes. Y claro, la pregunta que todos, absolutamente todos, nos hacemos es, ¿por qué este osito es tan increíblemente importante para él? ¿Qué representa? ¿Qué historia se esconde detrás de esos ojos de botón? Las teorías, como arena en el desierto, son infinitas. Algunos, los más románticos, dicen que es un regalo de un fan muy especial, un gesto lleno de cariño y admiración que Kerem valora profundamente. Otros, con una visión más nostálgica, creen que se trata de una reliquia familiar, un objeto que le recuerda a su infancia, a los abrazos de su abuela y a los cuentos que le contaban antes de dormir. Pero nosotros, mis queridos chismosos, como buenos detectives del corazón, con la sagacidad de Miss Marple y la intuición de Jessica Fletcher, simplemente no podemos descartar la posibilidad de que este osito tenga una conexión mucho más profunda, mucho más significativa, una conexión íntima, inquebrantable con la mismísima Hande. Recordemos, hagamos un poco de memoria, que durante su relación, Hande y Kerem eran maestros consumados en el arte de dejar pistas sutiles, casi imperceptibles, en sus redes sociales. Mensajes en clave escritos con la intención de ser descifrados solo por ellos dos. Lugares que visitaban juntos, capturados en fotos y vídeos que desataban la locura entre sus fans. Incluso la ropa que usaban, los colores que elegían, todo, absolutamente todo, era analizado al milímetro por sus seguidores más leales, quienes siempre estaban buscando señales, pequeñas migajas de pan, que confirmaran o desmintieran su amor. Entonces, podría ser, solo podría ser, que el osito sea una de esas pistas cuidadosamente sembradas. Un símbolo secreto, un código cifrado, de su relación que Kerem aún conserva como un recuerdo valioso, un tesoro inestimable. Para entender mejor esta teoría, para darle un poco más de solidez, tenemos que sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, bucear en la profundidad de sus recuerdos, recordar los momentos especiales que compartieron y buscar posibles conexiones, por remotas que sean, con el famoso peluche.
Por ejemplo, ¿recuerdan aquella foto de Ande publicada hace ya un tiempo, en la que aparecía abrazando un osito sorprendentemente similar al de Kerem? O aquel comentario que Kerem hizo una vez, en una entrevista, sobre un regalo muy especial que recibió de una persona que ama con todo su corazón. Todos estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, cuando los juntamos, cuando los conectamos como las piezas de un rompecabezas, forman una imagen mucho más clara, mucho más reveladora, del posible significado del osito. Pero esperen un momento. Antes de que saquemos conclusiones precipitadas, antes de que nos dejemos llevar por la euforia de la especulación, debemos, por supuesto, considerar otras posibilidades. Podría ser que Kerem simplemente tenga un apego emocional al osito, sin que éste tenga absolutamente nada que ver con Ande. Quizás le recuerda a un momento específico de su vida, un instante de felicidad pura e incondicional. O quizás simplemente le brinda consuelo y compañía en los momentos de soledad, convirtiéndose en su confidente silencioso. La verdad, seamos honestos, es que solo Kerem sabe el verdadero significado del osito. Solo él puede descifrar el código que se esconde detrás de esa mirada de felpa. Sin embargo, eso no nos impide ni nos impedirá jamás especular, teorizar, imaginar escenarios imposibles y, en definitiva, chismear sin control sobre el tema. Al fin y al cabo, ¿dónde estaría la diversión, dónde estaría la chispa, si no pudiéramos chismear un poco, o mucho sobre la vida de nuestros famosos favoritos? ¿Qué sería de nosotros sin el dulce néctar del chisme? Ahora, vamos a analizar las pruebas que tenemos hasta el momento como si fuéramos forenses del corazón. Primero, la frecuencia con la que el osito aparece en las fotos y vídeos de Kerem. No es un simple peluche que está guardado en un armario, olvidado en un rincón. No, señores, sino un compañero constante, un miembro más del equipo, que lo acompaña a todas partes, desde el set de rodaje hasta sus viajes por el mundo. Esto sin duda sugiere que tiene un valor sentimental significativo para él, un valor que trasciende lo material. Segundo, el hecho de que Ande también haya aparecido en fotos con ositos similares. Aunque insistimos podría ser una simple coincidencia, una casualidad del destino, no podemos descartar de ninguna manera la posibilidad de que ambos hayan compartido un cariño especial, una debilidad confesa, por estos adorables peluches. Tercero, los comentarios ambiguos, las frases a medias, que Kerem ha hecho en el pasado sobre regalos especiales y personas que ama. Aunque no ha mencionado directamente al osito, sus palabras, su tono de voz, incluso sus gestos, podrían interpretarse como una referencia a este objeto tan especial, tan misterioso, tan lleno de secretos. Con todas estas pruebas sobre la mesa, con todos estos elementos en juego, es difícil negar que el osito de Kerem oculta un secreto, una historia por contar. ¿Cuál es ese secreto? ¿Qué historia se esconde detrás de esos ojos de botón? Esa es la pregunta del millón, la clave para resolver este enigma que nos tiene a todos en vilo. Pero nosotros, como buenos investigadores, como sabuesos implacables, no nos rendiremos, jamás nos rendiremos, hasta que encontremos la respuesta. Ahora, quiero escuchar tu opinión, quiero saber qué piensas. ¿Qué crees que oculta el osito de Kerem? ¿Crees que tiene algo que ver con Ande, que es un símbolo de su amor perdido? ¿O simplemente es un objeto personal, un tesoro íntimo, que tiene un valor sentimental para él, independientemente de su relación con Ande? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer tus teorías, tus opiniones, tus hipótesis. Quiero saber qué piensas. Y hablando de opiniones, también he estado investigando, haciendo un trabajo de campo exhaustivo, lo que los fans de Ande y Kerem piensan sobre este tema. He leído cientos, miles de comentarios en redes sociales, foros, blogs, vídeos de YouTube, y hasta en grupos secretos de Telegram, y la verdad es que las opiniones están muy divididas, como si se tratara de un partido de fútbol. Algunos creen firmemente, con una fe inquebrantable, que el osito es un regalo de Ande, un símbolo tangible de su amor, un recuerdo precioso que Kerem aún conserva como un tesoro inestimable. Otros, en cambio, con una visión más pragmática, más realista, piensan que es una simple coincidencia, una casualidad sin importancia, y que el osito no tiene nada que ver con su relación. Pero lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que el osito ha generado una gran expectación, una inmensa curiosidad entre los fans. Todos, absolutamente todos, quieren saber la verdad, quieren descifrar el misterio, y están dispuestos a analizar cada detalle, cada foto, cada comentario, para descubrir el secreto que se esconde detrás de este adorable peluche. Así que, mis chismosos favoritos, la investigación continúa.
Seguiremos analizando cada pista, cada comentario, cada foto, cada vídeo, para descubrir el secreto que oculta el osito de Kerem. Y por supuesto te mantendré al tanto de todos nuestros descubrimientos, de todos nuestros avances, de todas nuestras teorías. Mientras tanto te invito a que sigas participando en esta investigación, a que te unas a nuestra búsqueda de la verdad. Déjame tus comentarios, comparte tus teorías, ayúdanos a resolver este enigma. Juntos, como un equipo invencible, podemos descubrir la verdad detrás del osito de Kerem. Y recuerda, este es solo el principio. Tenemos muchas más investigaciones planeadas para ti, muchos más chismes jugosos por descubrir, así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones. Además, si te ha gustado este vídeo, si te has divertido con nuestras especulaciones, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Ayúdanos a llegar a más personas, a expandir nuestra comunidad de chismosos y a seguir creciendo juntos. En resumen, hoy hemos explorado el misterio del osito de Kerem, un objeto que ha generado una gran expectación entre los fans de Ande y Kerem. Hemos analizado las posibles conexiones entre el osito y Ande, hemos desenterrado viejas fotos y comentarios, y hemos escuchado las opiniones de los fans sobre este tema. Aunque aún no hemos descubierto la verdad, la investigación continúa, y te mantendremos al tanto de todos nuestros descubrimientos. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado y que te haya entretenido. No olvides dejar tus comentarios abajo, me encanta leer tus opiniones. Y recuerda, si quieres seguir al tanto de los últimos dramas, romances y secretos jugosos del mundo del espectáculo, suscríbete al canal y activa la campanita. Dale like, comparte este vídeo con tus amigos y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Que el chisme los acompañe.